Estamos de acuerdo que la exclusividad en la vida de las personas es algo bueno dependiendo del contexto. Te voy a poner unos ejemplos. Yo tengo 3 hijos y yo soy su padre de forma muy exclusiva. De forma que si alguien viene a querer corregir algún patrón de conducta, por mucho que lo haga la persona de buena fe, es últimamente a mí al que me toca corregir ese patrón de conducta. Yo tengo la exclusividad de discipular a mis 3 hijos. Yo soy el primero responsable, ¿cierto? Entonces, eso es bueno. No me gustaría que todo el mundo estuviera hablando verdad a mis hijos por muchas buenas intenciones que trajeras y después terminaran como locos, no sabiendo qué hacer, confundidos porque alguien les dijo esto, pero no, esto está mal, es más bien mejor esto. La exclusividad es buena en ese contexto, ¿cierto? Otro ejemplo también con respecto a la familia es: yo soy el esposo de mi mujer. Ella tiene un esposo y ella es mi mujer de forma muy exclusiva. De forma que obviamente es bueno porque nos metería en problemas que ella o yo tuviera 2 esposas o ella tuviera 2 esposos. Queremos ser el uno para el otro de forma muy exclusiva, de forma que solo ella me ama a mí, yo la amo a ella y nadie más se mete en esa relación. Si eres miembro de esta iglesia, por ejemplo, eres un miembro de forma muy exclusiva, de forma que obtienes los beneficios y las responsabilidades que otros cristianos en otras partes del mundo, aún en otras partes de esta ciudad, no les pertenece. Y eso es algo bueno. Eso significa que tú te sujetas a un cierto tipo de liderazgo, a un cierto pastor y no a todos los pastores que existen en la Ciudad de México. Y eso es algo bueno. Eso te va a ayudar a crecer en tu santidad y en tu amor a Cristo. Si posees un carro o una casa, lo mismo. Esa es tu posesión de forma muy exclusiva, de forma que obviamente no quieres que cualquiera agarre las llaves del carro, lo encienda y vaya a hacer sus quehaceres. Tú quieres que ese carro te pertenezca y saber que tienes el control de ese carro, lo mismo de esa casa. No vas a dejar que cualquiera entre a tu casa a dormir, por mucho que a veces queremos ser muy educados y decir, esta es tu casa. Sabemos en qué sentido lo decimos, pero también sabemos que hay límites en medio de esa declaración. Es bueno que cada quien tengamos nuestras casas, nuestra privacidad y las cosas que nos gustan en el orden que nos gustan de forma exclusiva. Eso es bueno. No hay nada de malo en ello, en la exclusividad. Es buena en muchos contextos. Cuando se refiere a la fe, iglesia, a la salvación de las almas, el Dios de la Biblia la diseñó con la misma exclusividad, donde fijó los términos y las condiciones para obtener la salvación. Cosa que a los hombres sin Dios muchas veces no les gusta. En ese contexto no les gusta la exclusividad en la vida de las personas. No les gusta. En los ejemplos que mencioné sí nos gusta, pero no cuando se refiere a la fe que trae salvación y reconciliación a los hombres con su Creador. El título de mi texto, de mi sermón esta mañana, y lo que aprenderemos hoy es esto: que Jesús es el único camino para ser salvo, te guste o no. ¿Te gusta? ¿Te gusta el título de mi sermón? Muy radical. Jesús es el único camino para ser salvo, te guste o no. Tan simple como eso. En otras palabras, que la salvación que Dios ofrece para nuestras vidas es exclusiva desde la perspectiva de Dios. En nuestro texto esta mañana vamos a ver 5 consecuencias de lo que nos traerá como creyentes de Jesús la proclamación de la única y exclusiva salvación que Dios nos ofrece. Estas consecuencias son producto de lo que pasa cuando proclamamos a Jesús como el único camino para ser salvo. Así que pongamos nuevamente nuestros ojos, iglesia, en los primeros 4 versículos de nuestro texto esta mañana, Hechos capítulo 4, versículos 1 al 4. Dice: mientras ellos hablaban al pueblo, se les echaron encima los sacerdotes, el capitán de la guardia del templo y los saduceos, indignados porque enseñaban al pueblo y anunciaban en Jesús la resurrección de entre los muertos. Les echaron mano y los pusieron en la cárcel
hasta el día siguiente, pues ya era tarde. Pero muchos de los que habían oído el mensaje creyeron, llegando el número de los hombres como 5,000. 5,000. Iglesia, la semana pasada vimos cómo los apóstoles Pedro y Juan sanaron a un cojo de nacimiento, ¿cierto? Y acto seguido, ¿qué es lo que pasó? Usaron eso como una plataforma para el evangelio. Se jalaron a las masas de aquellos que estaban en el templo al pórtico de Salomón. Quiero pensar que era el lugar más amplio del templo, de forma que ellos podían proclamar a toda voz a su audiencia en ese momento lo que les trajo vida. Y al final de su proclamación, ¿recuerdan qué incluía? Que fue el último punto del sermón la semana pasada. Era un llamado, ¿cierto? Un llamado de arrepentimiento y fe en el nombre que ellos estaban proclamando. Me atrevo a asumir que a todos nos ha pasado, ¿cierto? En algún momento en nuestras vidas, que alguna persona nos irrita y nos irrita a tal grado que cuando la escuchamos hablar nos incomoda y ni siquiera queremos estar en ese lugar. ¿Alguna vez te ha pasado, cierto? Quiero pensar. Si eres humano y si tienes fragilidad en tu corazón o inclinaciones pecaminosas. Pues en este caso estaba pasando algo muy similar. Ellos estaban proclamando, los apóstoles estaban proclamando algo, estaban enseñando al pueblo, dice el texto, anunciando en Jesús la resurrección de entre los muertos, como dice el versículo 2. Jesús ya era para entonces alguien que los líderes religiosos tuvieron que matar por lo incómodo e irritante de las palabras que él decía, de las verdades que él hablaba, de las cosas que ellos no querían escuchar, que incomodaba. ¿Por qué? Porque amenazaba su poder, su influencia. Ellos tenían miedo y en medio de ese temor los llevó a causar su muerte, a crucificarlo en una cruz. Muchas veces pensamos que las personas son muy valientes porque mató a alguien. Más bien es al revés. Su miedo es tan grande, son tan cobardes que lo llevó a matar a una persona. Y así les pasó a estos líderes religiosos. Y ahora, para colmo de males, cuando pensamos que el mal ya se había acabado, como cuando dicen por ahí, ya muerto el perro, se acabó la rabia, ¿cierto? Seguramente pensaron lo mismo, ya matamos a Jesús, ya matamos a este impostor de la religión judía, a este criminal. Pero nunca se imaginaron que él iba a dejar un legado, que él iba a dejar un espíritu, que iba a dotar a aquellos que caminaron con él en la tierra para seguir proclamando las mismas verdades. Y ahora no nada más eso, sino agregando el cumplimiento de las profecías que él mismo les prometió, de lo que iba a pasar al tercer día, que después de que el Hijo del Hombre padeciera, al tercer día ese templo iba a ser edificado, levantado, resucitado. Entonces ya se imaginarán la irritación. Así que era de esperarse que dentro del templo los apóstoles encontraran oposición, ¿cierto? ¿Qué mejor lugar que encontrar oposición que en el lugar donde proclaman las verdades que son contrarias a la verdad del evangelio? Se les echaron encima los sacerdotes, dice el texto, el capitán de la guardia del templo y los saduceos. ¿Recordamos quiénes eran los saduceos? Eran el grupo liberal. Había varios grupos entre los judíos. Ellos eran los liberales, así como también tenemos liberales en el cristianismo aquí hoy en día. Ellos eran los liberales que predicaban que no había resurrección. Querían negar la resurrección. Entonces, ¿imaginan? Aquí a los apóstoles hablando de la resurrección, estaban indignados, dice. ¿Cómo se atreven estos pecadores sin seminario teológico, sin jerarquía en el templo a enseñar la Biblia con un enfoque cristocéntrico, con un enfoque jesúscéntrico? ¿Cómo se atreven? Eso era lo que ellos pensaban. ¿Cómo? ¿Dónde están sus credenciales? ¿Qué no ven que nosotros somos los que traemos las capas, los sombreros? ¿Quiénes se creen estos pescadores apestosos? Esto provocó que los arrestaran y los mantuvieran presos hasta el día siguiente, cuando fuera más temprano, ¿verdad? Que ya era muy tarde,
Era medio incómodo la situación en ese momento, para que pudieran reunir a la mayoría, ¿verdad?, de los líderes religiosos para planear juntos qué hacer con ellos. Sin embargo, aunque los llevaron presos, iglesia, la palabra que proclamaban no se fue presa, sino que esta prevaleció y dio el efecto esperado cuando somos fieles a la exclusividad del mensaje de salvación. Eso es lo que siempre va a provocar la palabra de Dios cuando es proclamada fielmente. Los hombres podrán ir presos y podrán ser puestos a muerte, degollados, decapitados, crucificados, como quieras. Pero la palabra es viva y hizo su efecto prometido, con poder. Dice que muchos de los que habían oído el mensaje creyeron, llegando al número de los hombres, ¿a cuántos? 5,000. ¿Van haciendo sus sumas? 12, 120, 3,000, 5,000. Y quiero aclarar algo, que recordemos que lo que escriben los apóstoles, cada uno de los evangelios, y aún Lucas, el doctor, que era un discípulo de Pablo, son resúmenes de lo que había ahí. En el contexto judío, ellos tomaban, recuerden, mucho en cuenta a los hombres, más que a otras personas, más que a los niños, más que a las mujeres. Entonces, cuando ahí dice muchos hombres, sí se está refiriendo a varones, pero no necesariamente se limita en que solo varones creyeron. Entre la multitud seguramente había muchas mujeres y aún algunos hijos que ya podían entender el mensaje de salvación. Entonces no fueron más de 5,000, ten por seguro. El texto simplemente está haciendo un resumen y tratando de darnos una cifra exacta. Así que esa es la consecuencia de predicar un mensaje exclusivo en la persona de Jesús, iglesia. Amén. ¿Te gusta la idea? ¿Te gusta de la exclusividad del evangelio? Proclamar a Jesús te traerá oposición acompañada de mucho fruto, como dice el primer punto de mi sermón. Sí, te va a traer oposición, pero adivina también qué te va a traer cuando lo has hecho correctamente. Mucho fruto. ¿Qué evangelio proclamas si ya has creído? Es la pregunta. Uno donde hay fruto pero no encuentras oposición. O uno donde hay mucha oposición pero no encuentras fruto. La experiencia de los apóstoles, quiero que lo veas en el texto, era la de oposición y fruto al mismo tiempo. ¿Te has preguntado si hay algo mal en el evangelio que proclamas? Si obtienes la una sin la otra, o si no obtienes ninguna. Yo creo que es un buen filtro, ¿estamos de acuerdo? Una buena forma de evaluar dónde está mi evangelio. ¿Qué es lo que estoy proclamando? ¿Es correcto? ¿Es incorrecto? ¿Qué causa a los corazones de los hombres? ¿Neutralidad? ¿Indiferencia? La consecuencia, iglesia, de proclamar al Jesús de Pedro y de Juan debe provocar dos respuestas. Si no es así, te animo a examinar el mensaje que estás proclamando. Amén. Pongamos nuevamente ojos en nuestras Biblias, iglesia. Versículos 5 al 12. Y sucedió que al día siguiente se reunieron en Jerusalén sus gobernantes, ancianos y escribas. Estaban allí el sumo sacerdote, Anás, Caifás, Juan y Alejandro, y todos los que eran del linaje de los sumos sacerdotes. Y habiéndolos puesto en medio de ellos, les interrogaban: ¿con qué poder y en qué nombre habéis hecho esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes y ancianos del pueblo, si se nos está interrogando hoy por causa del beneficio hecho a un hombre enfermo, ¿de qué manera éste ha sido sanado? Sabed todos vosotros y todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo, el Nazareno, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de entre los muertos, por él, este hombre se halla aquí sano delante de vosotros.
Este Jesús es la piedra desechada por vosotros los constructores, pero que ha venido a ser la piedra angular. Esta es la parte que me encanta. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. De la misma forma que una pareja del mismo sexo se molesta cuando le digas que no puede de forma natural formar una familia por su obviamente inhabilidad a procrear. De la misma forma que un extraño se va a molestar cuando le digas que la responsabilidad de la crianza de tus hijos es tuya y de nadie más. De la misma forma que un religioso sin Jesús se va a molestar cuando le digas que la salvación de las almas que Dios ofrece a los hombres solo puede venir cuando es a través de Jesús. Me atrevo a decir que la misma plantilla de hombres que estaban juzgando ahí a los apóstoles fue la misma plantilla que juzgó a nuestro Señor Jesucristo. Y los nombres están listados ahí, no quiero volver a leer el pasaje. Eran los mismos rufianes, los mismos religiosos que querían controlar las mentes de los hombres con su religión pagana. La diferencia ahora, lo único diferente en este contexto es que ahora no era Jesús el que estaba frente a ellos, sino sus discípulos. Por la pregunta, iglesia, que les hacen, podemos inferir que no niegan la presencia de poder en ellos. ¿Ves la pregunta? ¿Con qué poder o en qué nombre habéis hecho esto? No están negando que hay poder obrando en medio de ellos. Les molesta la idea de pensar que es el mismo poder de aquel que clavaron en una cruz. Es importante resaltar esto. No quiere decir que hasta ese momento el Espíritu Santo no cayó sobre Pedro. Recordemos que él fue bautizado en el poder del Espíritu Santo el día del Pentecostés, ¿recuerdan? Cuando ellos empezaron a hablar en lenguas extranjeras. La llenura del que habla el texto que acabamos de leer en esta mañana se refiere a momentos en particular cuando el Espíritu Santo cae de forma especial en la vida de los creyentes para impulsarlos a proclamar, para impulsarlos a hacer cosas que solo los valientes hacen en momentos de persecución, de fuerte oposición, de grandes problemas. Eso es lo que estaba pasando en ese momento en la vida de Pedro. Esa llenura de la que habla el texto no es que en ese momento Pedro fue salvo. ¿Y por qué nos vamos a dar cuenta también de eso? Porque va a haber muchas llenuras conforme vayamos avanzando en el libro de Hechos. Y normalmente esa llenura la antecede, más bien la precede algún problema, alguna situación difícil en la que necesitas que los valientes hablen, que los valientes hagan algo. Entonces de eso se trata la llenura del Espíritu Santo. No de que en ese momento soy salvo, sino de que Dios me dota de forma sobrenatural, en una forma muy especial y en particular, de una medida aún más alta que el cristiano promedio, para yo poder hacer algo que no haría el cristiano promedio. Proclamar en medio de la adversidad, en medio de ser puesto a juicio de muerte. Amén. Este tipo de llenura la vamos a estar viendo en diferentes lugares de Hechos, ya lo dije. Pedro les deja ver la insensatez de su arresto cuando les trae a la atención el motivo del mismo. Leemos en versículo 9 y les dice esto: ¿se nos está interrogando hoy por causa del beneficio hecho a un hombre enfermo? ¿De qué manera éste ha sido sanado? Como diciendo, ¿tiene sentido esto? ¿Acaso vivo en un mundo de locos? ¿Recuerdan cuando Cristo sanó al hombre de la mano muerta? Lo mismo. Es que va a curarlo en el sábado. Va a romper la ley de Moisés.
Cristo les dice algo tan simple como eso, los aterriza de forma tan simple que no pueden responder a su acusación. ¿Qué es bueno? ¿Qué es mejor? ¿Matar o dar vida? De eso se trata cumplir la ley, de traer vida a las personas, de traer el bien, no de dejar morir. Y lo mismo están haciendo estos fariseos, lo siguen haciendo. Pero el que busca encuentra, ¿cierto? Dicen por ahí. Su respuesta es la siguiente: sabed todos vosotros y todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo el Nazareno, a quien vosotros crucificasteis y quien Dios resucitó de entre los muertos, por él este hombre se halla aquí sano delante de vosotros. Este Jesús es la piedra desechada por vosotros los constructores, pero que ha venido a ser la piedra angular, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres por el que podamos ser salvos. Yo creo que esa respuesta mucho menos se la esperaban. Pensaron que iban a salir corriendo, como Pedro con la niñita cuando negó a su maestro 3 veces. Así que, iglesia, proclamar a Jesús como el único camino te meterá en grandes problemas. Ese es el segundo punto de mi sermón. Te va a meter en grandes problemas cuando lo estamos proclamando, claro. La proclamación del Evangelio es muy similar a la misma que utilizó antes de la conversión de los 5,000, ¿recuerdan? Los 3,000 que se convirtieron, fue la misma. Fue el mismo speech, no cambió el speech. Sí, en el primer speech fueron salvos 3,000, en esta vez resultó que fueron 5,000. Pero el speech no ha cambiado, sigue siendo el mismo. Pedro les declara el nombre del cual viene el poder sanador. Y después deja ver ese mismo poder de forma práctica, proclamando con valor el mensaje de salvación. Pónganse, traten de ponerse en los zapatos de los apóstoles en ese momento. No tenía mucho tiempo de que habían visto que su maestro había sido llevado, humillado, clavado a una cruz y puesto a muerte en una situación muy similar. ¿Se imaginan el poder de lo alto, la llenura del Espíritu que se necesita en ese momento para proclamar con este denuedo, con este valor, sin pedir perdón? Es algo sobrenatural que solo Dios da a sus hijos. La causa de la ejecución de Jesús en versículo 10 les comparte la esperanza de la vida eterna y la resurrección. Respalda su doctrina, por cierto, citando Salmo 118, 22, anótalo por si después lo quieres leer. Versículo 11 dice eso: la piedra angular, lo que desecharon los edificadores, ha venido a ser la piedra del ángulo. Donde les está diciendo que la fe que viene de Dios no está atada a una construcción de piedras con sus rituales religiosos dentro de un templo, sino que la verdadera fe está fundamentada en la persona de Jesús, quien está edificando un templo espiritual en los creyentes que han aceptado y no desechado la salvación que viene por medio de su nombre. Es lo que les está diciendo. ¿Qué hay de ti esta mañana, iglesia? Antes de ofrecer la salvación en el Evangelio de Jesús, ¿te ves en la necesidad de ser salvo? Yo te pregunto, si aún no le conoces. Antes de yo ofrecerte la salvación que viene por medio de Jesús, ¿tú te sientes en esa necesidad? ¿Puedes ver la maldad de tu pecado, de las cosas malas que haces y no glorifican a Dios? ¿La puedes ver? ¿Puedes ver la maldad de las cosas buenas que haces? ¿Buenas? Que no son tan buenas a los ojos de Dios porque no están fundamentadas en la fe en Jesús. Nuestras obras buenas son como trapos de inmundicia delante de los ojos de Dios cuando no estamos bañados o no están siendo filtradas a través de un hombre de fe, de una mujer de fe. Un teólogo famoso dijo por ahí: nuestras buenas obras sin Jesús son solo pecados gloriosos. Y la razón por la que eso es verdad
es porque todas nuestras buenas obras tienen un tinto de pecado, sin importar cuán buenas se vean a los ojos de los hombres. Ya que nuestro corazón engañoso, de una u otra forma, se querrá llevar la gloria de las mismas, olvidando que fue Dios el que puso eso bueno en nosotros, por lo cual Él es el que se debería llevar la gloria, no nosotros. Por eso nuestras buenas obras no son buenas. Por eso alimentar a un huérfano en la calle cuando yo no he creído en Jesús no es tan bueno. Traerá el bien, eso nadie lo va a negar. Pero a los ojos de Dios, que últimamente es el juez último de si nuestra obra fue buena o mala, no lo es. Porque la gloria se la está llevando el hombre, por mucho que él diga que no. Por mucho que él nos engañe de pensar que no. Además, nuestro pecado ensucia la reputación de cualquier obra buena. Pues nuestras buenas obras siempre serán hechas con manos sucias e impuras, salvo que la fe en la sangre de Cristo que derramó en una cruz limpie, redima esa obra. Solamente así. Necesitas la sangre para que tus obras sean buenas delante de los ojos de Dios. Que esa sangre purifique esa obra, que esa sangre limpie la maldad que pudiera venir en medio de esa obra. La salvación exclusiva en el nombre de Jesús solo tiene sentido cuando hemos entendido esto. Cuando hemos entendido que nuestro pecado no es simplemente aquello que hago cuando nadie me ve en lo oculto, sino que es completa rebelión y traición en contra de un Dios bueno y justo. Este es el Jesús que necesitas que te proclame esta mañana si aún no le conoces. Este es el Jesús que ha proclamado la verdadera fe cristiana por siglos. Sin importar que este mensaje nos pueda meter en grandes problemas. Sin importar si los hombres son de influencia, como vemos aquí con los apóstoles, contra los líderes religiosos. Ya que en ningún otro hay salvación, como dice el versículo 2, de ningún otro. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres por el cual tú puedas ser salvo esta mañana, si aún no le conoces. En otras palabras, no hay salvación en María, la madre de Jesús. No hay salvación en Mahoma o en Buda. No hay salvación en ningún ángel o santo de la Iglesia Católica Romana. Este es el Jesús que se proclama. No hay salvación en ninguna filosofía barata de los hombres que promete paz con Dios. En ningún sistema del pensamiento humano. Ahí no hay salvación. Te traigo las buenas noticias. Sí hay salvación, pero no en esas cosas, sino en el nombre que ha sido dado a los hombres y la obra bajo ese nombre, la redención, la salvación. La salvación del Dios de la Biblia es exclusiva, iglesia, en todos los sentidos. Solo en el nombre de Jesús hay salvación, en su obra redentora en la cruz, no en tus buenas obras. En su resurrección hay vida y victoria sobre la muerte y el pecado, no en tu vida o en tus mecanismos de salvación. Arrepiéntete, como lo hicieron los 5,000 de nuestro texto la semana pasada. Y ven en arrepentimiento y fe para que puedas ser salvo. Amén. Versículos 13 al 18. Al ver la confianza de Pedro y de Juan, y dándose cuenta que eran hombres sin letras y sin preparación, se maravillaban y reconocían que ellos habían estado con Jesús. Y viendo junto a ellos de pie al hombre que había sido sanado, no tenían nada que decir en contra, pero habiéndoles ordenado salir fuera del concilio, deliberaban entre sí diciendo: ¿qué haremos con estos hombres? Porque el hecho de que un milagro notable ha sido realizado por medio de ellos es evidente a todos los que viven en Jerusalén y no podemos negarlo. Mas a fin de que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémoslos para que no hablen más a hombre alguno en este nombre.
Cuando los llamaron, les ordenaron no hablar ni enseñar en el nombre de Jesús. Yo soy, iglesia, el mayor de 3 hermanos, 2 varones y una mujercita. Y recuerdo cuando aún era hijo de casa, cuando aún vivía con mis hermanos, como muchas de las veces yo usaba la fuerza para someter a mis hermanos, cosa de la cual obviamente no estoy muy orgulloso, pero ya Cristo ha clavado ese pecado en la cruz. Recuerdo en ocasiones cómo yo amenazaba a mi hermano, al que me seguía, para no hablar la verdad de algo malo que yo le había hecho, de algún golpe, de algún sometimiento, de algún castigo, yo qué sé. Yo lo amenazaba y le decía, si mamá dice esto, entonces te va a ir peor. Si tú le dices esto a mi mamá, entonces va a pasar esto otro. Y lo amenazaba. Y muchas de las veces me salí con la mía y él no hablaba. En el caso de los líderes religiosos, al conocer la sabiduría de los apóstoles y el poder que provocó la sanación de un hombre cojo que había estado así por 40 años, no sabían cómo parar la proclamación del nombre en el cual los apóstoles habían hecho tal milagro y en el cual predicaban tal mensaje de salvación. Para los apóstoles la salvación por medio de Jesús era la verdad y eso les daba confianza. Nosotros no proclamamos el evangelio porque eso nos hace sentir bien. Eso es algo que tenemos que buscar aclarar a las personas cuando les compartimos el evangelio. Yo primero no predico este mensaje porque me hace sentir bien, porque entonces se trata de mí, si es por eso que lo predico. Yo lo predico porque es la verdad. Y si eso es la verdad, eso es lo que me da la confianza de predicar el mensaje. Dejemos de predicar un evangelio a las personas que les va a hacer sentir bien. Proclamar a Jesús con confianza te traerá amenazas, como dice el tercer punto de mi sermón. Es importante, iglesia, aclarar que de haber sido por sus captores, los captores de los apóstoles, los hubieran crucificado en ese mismo instante como lo hicieron con Jesús. Lo que los detenía, que muchas veces también los detuvo no matar a Jesús, ¿recuerdan? Era el miedo a las masas. El no poder negar lo que estaba pasando en ese momento. La gente lo tenía fresco en sus mentes. Y si ellos en ese momento les echaban mano de forma que lo hicieron con Jesús, obviamente sabían que tenían que meterse ellos también en grandes problemas. Porque por mucho que fueran la élite, no eran la mayoría. La élite normalmente nunca es la mayoría. Y no eran tontos. ¿Qué amenazas, iglesia, temes que te trae el mundo por tu fe en Jesús? ¿Qué amenazas temes? ¿Temes la amenaza de tu jefe en el trabajo que te deja ver de forma muy directa o indirecta que si hablas de Jesús está en riesgo tu trabajo? ¿Temes las amenazas de tu familia que te manda un mensaje muy sutil de no hablarles de Jesús? Que te dicen que si a ti te funciona eso y que te hace feliz, que te lo guardes, pero que no trates de persuadirlos a ellos de venir a Jesús. ¿Temes las amenazas de tus amigos de la escuela? Que tal vez no te lo han dicho, pero que sabes que te van a dejar de hablar en cuanto insistas en que Jesús es exclusivo para la salvación. ¿Temes esas amenazas? ¿Te sorprenden esas amenazas? No debería. Cuando en verdad has confiado en Jesús y crees que Él es el único camino, que Él es la verdad y la vida, se te debería de resbalar toda amenaza de los hombres. Si en verdad hemos confiado, si tenemos la confianza del poder salvífico del Evangelio de Jesucristo. Amén. Versículos 19 al 22, iglesia. Mas respondiendo Pedro y Juan les dijeron: vosotros mismos juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios.
Porque nosotros no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Y ellos, después de amenazarlos otra vez, los dejaron ir, no hallando la manera de castigarlos por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que había acontecido. Porque en el nombre en quien se había realizado este milagro de sanidad, en quien se había realizado este milagro de sanidad, tenía más de 40 años. Cuando tenemos una convicción de tener algo con mayor poder y autoridad, cualquier otro intento de poder o autoridad sobre nuestras vidas va a pasar a segundo término, ¿cierto? Por ejemplo, si mi hermano me dice, Omar, lava los trastes, no es lo mismo a que si me lo dice mi mamá o mi papá. Si alguno de ustedes llega de visita a mi casa un día y ven la cama extendida y me dicen, hey Omar, tiende tu cama, no es lo mismo a que si me lo pide mi esposa, ¿cierto? Si me estaciono en una zona prohibida y me dices, hey, mueve tu coche, no es lo mismo a que si me lo pide un oficial de tránsito, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la autoridad está ahí, el poder está ahí, y yo reacciono según el nivel de poder de las personas sobre mi vida. Y eso lo entendían muy bien los apóstoles y lo acabamos de leer en este texto. Los líderes religiosos están amenazándolos con callarse la verdad. Pero el Dios que los salvó les mostró la salvación por medio de su Hijo Jesús y les pide que hagan lo contrario, que proclamen la verdad. Era obvio que ellos iban a obedecer a la persona con mayor poder y autoridad sobre sus vidas. Y por eso responden, vosotros mismos juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. O sea, se las están poniendo fácil, vamos. Muchas veces a mí las personas me dicen, no, entonces tú crees que debería de ser así. O tú crees que estás dispuesto a no estar de acuerdo conmigo en esto. Claro. Fácil. Cuando lo que yo creo se está alineando a las cosas de Dios, yo no tengo miedo de tener que contradecir a nadie. Y así deberíamos de ser cada uno de nosotros si en verdad hemos confiado. Aún si nos ponen una daga en el cuello, ¿qué importa? ¿En quién hemos creído? ¿Quién es el de más autoridad? ¿Un sargento? ¿Un diputado? ¿El presidente? ¿O Dios? Los apóstoles, iglesia, ya habían visto suficiente de Jesús en sus vidas como para dudar de sus convicciones de fe. No solo vieron a su maestro sanar enfermos, resucitar muertos, sacar demonios, sino que después vieron cómo él mismo murió y resucitó al tercer día. ¿Quién en su sano juicio va a obedecer otras autoridades después de haber visto tanto? Si eso no mueve a un hombre a tener convicciones fuertes sobre el mensaje que ese Jesús quiere que proclames, entonces nada lo va a poder hacer. Nada. El problema que los apóstoles tenían es que habían experimentado en carne propia todas esas cosas que eran verdad. Ese era su más grande problema. De forma que ahora estaban obligados a proclamar ese mismo mensaje que les trajo esperanza de vida eterna y salvación de sus almas. No podían obedecer a otro poder humano. Cuando el Todopoderoso se ha manifestado encarnado en tu persona con poder, ¿qué cosa te puede mover a hacer algo distinto? Proclamar a Jesús con convicción te llevará a obedecer primero a Dios, como dice el cuarto punto de mi sermón. Cuando proclamo la verdad, ten por seguro que habrá oposición, que te meterán grandes problemas y amenazas por parte de los hombres, pero cuando hay una verdadera convicción de esa verdad, todas esas cosas se vuelven insignificantes, iglesia. Porque hemos entendido que fuimos creados para complacer a Dios y no a los hombres. Y eso sucede cuando en verdad he creído y he visto verdaderamente la salvación de Dios.
¿A quién te inclinas a obedecer? ¿A la oposición de los hombres por proclamar la verdad o a Dios? Cómo el milagro de la salvación en tu vida y el testimonio de una nueva vida en Cristo está jugando a tu favor para que tu proclamación del mensaje sea con convicción y poder. Porque déjame te digo algo, a veces nos queremos desconectar mucho de estos textos porque obviamente vemos que las señales y los prodigios actuaban de forma muy poderosa y frecuente en la vida de los apóstoles. Pero ¿cómo podemos medir si nosotros estamos usando el poder de Dios manifestado en nuestras vidas? Lo más seguro es que en tu caso no sucederá que vas a hacer que un cojo camine. Pero la verdad es que no necesitas ese milagro para que proclames con obediencia y poder. Tu testimonio de salvación y la transformación que éste trajo a tu vida debería ser el milagro número 1 para que los demás no tengan argumentos en contra del mensaje que predicas. ¿Te es eso suficiente? ¿Te da convicción? ¿Te da confianza? La pregunta que te traigo esta mañana es esta, iglesia, y de veras llévatela a casa. No trates de responderla aquí hoy. ¿Es tu testimonio el milagro que respalda tu predicación? ¿O es más bien tu testimonio el culpable de que las personas rechacen la veracidad del mensaje de salvación? Del mensaje que tú les dices que les va a traer vida y transformación, pero que no se los predicas con tu ejemplo de vida. Llévatelo a casa. No lo eches a la borda. No lo eches en saco roto, es importante. Nosotros no somos el Evangelio, nuestro testimonio no es el Evangelio, pero sí es un fruto del Evangelio. Y también trae poder, tanto como un cojo, que estuvo cojo por 40 años. Amén. Versículo 23, cuando quedaron en libertad fueron a los suyos y les contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Al oír esto, ellos, unánimes, alzaron la voz a Dios y dijeron: ¡Oh Señor! Tú que eres el que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. El que por tu Espíritu Santo, por boca de nuestro padre David, tu siervo, dijiste: ¿por qué se enfurecieron los gentiles y los pueblos tramaron cosas vanas? Se presentaron los reyes de la tierra y los gobernantes se juntaron aún contra el Señor y contra su Cristo. Porque en verdad en esta ciudad se unieron tanto Herodes como Poncio Pilato, juntamente con los gentiles y los pueblos de Israel, contra tu santo siervo Jesús, a quien tú ungiste, para hacer cuanto tu mano y propósito había predestinado que sucediera. Y ahora, Señor, considera sus amenazas y permite que tus siervos hablen tu palabra con toda confianza, mientras extiendes tu mano para que se hagan curaciones, señales y prodigios mediante el nombre de tu santo siervo Jesús. Después que oraron, el lugar donde estaban reunidos tembló. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban la palabra de Dios con valor. Iglesia, una de las cosas, te voy a confesar, que más se me dificulta como pastor, es cuando los cristianos me piden que ore por ellos. Y la razón no es porque no me gusta orar o porque no quiero orar por ellos, o porque no crea que Dios pueda cambiar su situación o su problema. Esa no es la razón. Sino que por porciones como lo que acabamos de leer hoy de texto, mi forma de orar y caminar con Dios ha cambiado en los últimos años. Ya que la expectativa que las personas tienen sobre mí cuando me piden que ore para que Dios remueva su problema, su enfermedad y su aflicción, es que desaparezca. Esa es la expectativa. Y otra vez, no que Dios no lo pueda hacer, pero veamos el texto. Lo que vemos en nuestro texto esta mañana es que los hijos de Dios entienden que Él es soberano sobre lo creado, primero que nada. Tú que creaste el cielo, la tierra y todo lo que hay en los mares, les dicen.
Entienden la soberanía de Dios en medio de sus circunstancias, incluyendo las nuestras. Así que lo que hacen no es: desaparece este problema, Dios, venos, nos están amenazando, estamos siendo perseguidos, vamos a terminar como tu hijo en la cruz. ¿Es eso lo que vemos en el texto, iglesia? Van a pedir por fortaleza en medio de las circunstancias, por malas que parezcan. Los apóstoles, iglesia, al ser librados, compartieron con los demás discípulos lo que les estaba sucediendo, de las amenazas que recibieron, y lejos de esto orar para que Dios removiera la hostilidad de los líderes judíos, oraron para que Dios les diera fortaleza en medio de esa hostilidad para seguir predicando con confianza, como dice el versículo 29. Si eso hubiera pasado en muchas iglesias de nuestros días, ¿saben qué estaría pasando? Ya hubieran llamado a toda la congregación a ayunar y a una velada de oración para que Dios remueva la oposición, para que Dios remueva el mal que nos han traído. Parte de esta confianza, iglesia, la obtienen de las Escrituras. Citan en versículos 25 y 26, están haciendo referencia al Salmo 2. Este salmo que habla de cómo es que los reyes de la tierra y los poderosos se levantan en contra del ungido de Dios, el cual es Jesús. Pero al final de ese mismo salmo, Jesús es victorioso sobre ellos y el que se burla de ellos y los destruye. ¿Se dan cuenta cómo obtienen su fortaleza de la misma forma que la obtenía Jesús? ¿Recuerdan cómo Jesús era atacado por el malo en el desierto? ¿Y qué era lo que hacía Jesús para obtener su fortaleza? Él iba a las palabras, a las promesas de su Padre, y de ellas obtenía fortaleza para resistir al malo, para seguir con su misión, para proclamar el mensaje de libertad a los cautivos. Y lo mismo ahora hacen sus discípulos. No están siendo cobardes, no están pidiéndole a Dios: remueve nuestra aflicción. Su confianza es que ese Jesús que fue crucificado y que ahora fue ascendido a los cielos, que resucitó al tercer día, va a regresar una segunda vez a juzgar a sus enemigos, a mancharse sus vestiduras con la sangre de los que no doblaron su rodilla. ¿Te da eso confianza, iglesia? ¿Te da confianza el resultado final? ¿Te da fortaleza para que vivas predicando y no callándote el mensaje? ¿Y no para que estés orando para que desaparezca la hostilidad? Proclamar a Jesús, como dice el último punto de mi sermón, en dependencia a Dios, te moverá a clamar por más del Espíritu Santo en tu vida. El versículo 31 nos dice que después de proclamar a Dios en la oración, el lugar en donde estaban fue sacudido y fueron llenos del Espíritu Santo. Cuando pedimos correctamente a Dios, iglesia, Dios responde las oraciones de forma exitosa. Cuando los opositores pensaron que habían sacudido el mundo de los discípulos, Dios vino y sacude con poder de lo alto a los discípulos para que obedezcan su voluntad de proclamar el mensaje de salvación. Un hombre con llenura del Espíritu hace lo que Pedro hizo y predica a pesar de la incomodidad. Ahora muchos, acabamos de ver, son llenos del Espíritu por la correcta oración, y el impacto de esa llenura va a caer ahora en todos, no nada más en Pedro o en Juan, o en los que estaban en Pentecostés, o en los que van a proclamar con valor y denuedo, en todos los que estaban ahí, en esa reunión de oración. Lo que me recuerda la importancia de la oración en la vida de la iglesia local, la cual muchos de nosotros decimos que no ignoramos, pero se muestra en nuestros hechos. Es lo que seguimos viendo, iglesia. Gracias a esa llenura de todos esos que fueron llenos en la iglesia primitiva, ahora por eso nosotros podemos estar aquí. Porque no se acobardaron en medio de la hostilidad de sus días.
La pregunta es cómo nosotros los estamos imitando, iglesia. ¿Cómo estás orando primero que nada por tu problema últimamente? Como el cristiano que no lee su Biblia y pide a Dios que le desaparezca su problema u oposición. O como el cristiano que lee su Biblia y entiende que el Dios soberano quiere usar nuestro problema para que pidamos más del Espíritu Santo y que éste nos lleve a proclamar de Jesús. Tal vez tu problema esta mañana no son los líderes religiosos, pero sí tu familia extendida o tu familia cercana. Tal vez es alguien de tu trabajo o tu escuela. Tal vez es tu enfermedad o carencia. Cualquiera que sea. ¿Cómo estás orando a la luz de lo que has aprendido hoy en este texto? ¿Cómo vas a cambiar tu oración para que Dios ocupe tu aflicción y te dote de poder para que proclames en medio de la misma? La salvación que Dios ofrece es inclusiva, te guste o no. La proclamación de la misma no es opcional, te guste o no. La salvación es exclusiva porque Dios es un Dios exclusivo, es único y verdadero y no acepta competidores. Él pone los términos de su salvación y la expectativa es que tu persona se someta a esos términos, te guste o no. Si ya lo has hecho y has confiado en Él, sus términos no acaban con la salvación de tu alma. Más bien ahí empiezan. Se extienden por toda tu vida, se manifiestan en la proclamación del mensaje a través de tu persona. Si aún no le conoces esta mañana, ahora ya conoces sus términos. Ven en arrepentimiento y fe y confía en la salvación que la mano y propósito de Dios habían predestinado que sucediera, como dice el versículo 28, cuando te entregó a su Hijo para ser clavado en esa cruz por tus pecados. Vamos a orar, iglesia, pero vamos a orar de una forma distinta esta mañana. Me gustaría que 3 de ustedes, con voz de trompeta, oraran en voz alta a la luz de lo que hemos aprendido hoy. Para que Dios nos dé el denuedo de los apóstoles que vimos en nuestro texto esta mañana, para proclamar en nuestras vidas, no solamente con nuestra iglesia, que obviamente debería ser un reflejo de que lo estamos haciendo a solas en nuestros diferentes contextos, y para que la llenura de su Espíritu Santo caiga en este lugar, caiga en cada uno de nosotros, que caiga en todos, como dice el texto, y que podamos hacer una diferencia entre una iglesia que vive una religión y una iglesia que vive la verdad.